noches, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza de la Unión es una presentación de frigoríficos N&S, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Bueno, tenemos cosas que decir de inmediato a propósito del mensaje en cadena, la locución del ciudadano fiscal general de la República designado por la, gracias a Dios, extinta Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, hay un tema que es más importante aún que ese, más importante. Anoche, el señor Nicolás Maduro Moros, en una reunión de un órgano inexistente, ¿no? El logotipo, el anuncio, el aviso que identificaba la reunión desde la cual hablaba el señor Maduro Moros, decía lo siguiente: reunión de trabajo con el alto mando político y militar ampliado de la revolución. Por supuesto, si usted revisa pues el ordenamiento jurídico de este país, la constitución, las leyes, el organigrama, o sea, lo que le dé la gana, usted puede revisar lo que sea y no se va a encontrar por ninguna parte con algo que diga alto mando político y militar de la revolución. Eso no es que sea coba, ¿no? Pero en todo caso no es un órgano regular de nuestra estructura republicana que en virtud de ello tenga el derecho, o mejor dicho, el privilegio de gozar de una transmisión en cadena por los canales oficiales del Estado. Sin embargo, bueno, repito, así se llamó la reunión desde la cual el señor Maduro Moros hizo el siguiente anuncio. Comparto con ustedes un despacho de prensa de una oficina gubernamental, para que nadie vaya a decir que estoy jalando esto por donde no es y buscándole la quinta pata al gato. No, este es el despacho de prensa de la misión del Ministerio de Hábitat y Vivienda, de la gran misión vivienda, no sé qué cosa. Dice así: Gobierno Nacional activa unidades populares para la paz. Voy al texto. El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, anunció la noche de este miércoles la creación y activación de las Unidades Populares para la Paz, UPAS, que será una nueva instancia organizativa del poder popular para garantizar la paz en todo el territorio venezolano. Llamo al pueblo a defender la paz en todos sus espacios, en su territorio. Solo el poder popular organizado puede defender la paz, agregó. Indicó Maduro que esta nueva instancia organizativa se articulará a las unidades de defensa integral de la Milicia Nacional Bolivariana y su principal objetivo será la de garantizar la paz en 46.542 comunidades del país. Cada jefa de comunidad conformará un equipo de 4, de todas las edades, dijo, que dirigirá el jefe de la comunidad, que se encargará de planificar y pedirá que cada jefe de calle proponga 3 compatriotas para que se incorpore a las UPAS. Asimismo, informó durante la reunión con el alto mando político y militar que se creará de igual manera el Consejo Especial por la Paz, CEPAS, instancia articuladora, constructora y dirigente de la SUPAS. También indicó que el núcleo del CEPAS estará liderado por el diputado Diosdado Cabello, quien estará acompañado por el ministro del Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, el comandante general de la milicia, Marcos Tábata, el comandante de la Guardia Nacional, Helio Estrada, el comandante de la Policía Nacional, Rubén Santiago, el coronel Francisco Ameliach, imagínate tú, el jefe de gobierno de Caracas, Naúm Fernández, y el diputado Pedro Infante. Finalmente agregó que ya basta de odio, planes perversos para llenar de violencia a Venezuela. ¿Hasta cuándo esta derecha llena de odio y de sed de venganza? Pero la ultraderecha no tiene vida en este país. Entre ellos mismos fracasan, se autoengañan. Que sigan en eso y nosotros construyendo consensos y caminos para el pueblo. Esta es, repito, el despacho de una dependencia oficial
sobre este anuncio hecho ayer por el señor Nicolás Maduro. Hay varias consideraciones que es preciso hacer sobre este tema. La primera, entonces el señor Maduro está llamando a los venezolanos a organizarse para combatir a la derecha. Estas personas de derecha no son marcianos, no son australianos, no son habitantes del Polo Sur, no, son otros venezolanos. Otros venezolanos que opinan distinto, que tienen unas creencias políticas diferentes, que creen que el progreso de Venezuela va por otros caminos distintos a estos que hemos transitado en estos 25 años y que nos han traído a esto, pues, a la destrucción de la moneda, a la destrucción del empleo, al hambre generalizada y a tener prácticamente una cuarta parte de los venezolanos huyendo de nuestro país. Quienes no creen en eso, entonces, quienes no creen que eso es la felicidad, entonces, según el señor que ocupa Miraflores, son de derecha y en consecuencia deben ser combatidos. Yo no sé si ustedes entienden la gravedad de esto que estamos hablando, ¿no? Pero es que entre tanto desvarío, entre tanta desmesura, entre tanta irresponsabilidad, se dicen cualquier cantidad de barbaridades y al final eso se normaliza. Pues sí, señores, el señor que ocupa la primera magistratura nacional está llamando a unos venezolanos a combatir a otros venezolanos. ¿Ustedes saben cómo se llama eso? Eso es el lenguaje desafortunado y terrible de la confrontación entre hermanos. Ese es el lenguaje, esa es la lógica desenfrenada e irresponsable de la confrontación entre hermanos. Y yo creo que eso está más o menos claro para todo el mundo, ¿no? Además de otras cosas, ¿no? De la utilización perversa de del poder coactivo del Estado. Porque cuando tú dices que ese órgano que va a combatir a los venezolanos de derecha va a tener al comandante general de la Guardia Nacional y al comandante de la policía y al jefe de la milicia y a no sé quiéncito más y al conserje de Caracas. Cuando tú estás diciendo eso, estás diciendo que el poder coactivo del Estado venezolano, los militares del Estado venezolano, los policías del Estado venezolano, es decir, esas personas que tienen uniforme, patrulla, arma, radio, porque se las pagan todos los venezolanos para que protejan a todos los venezolanos. Bueno, ahora tienen como misión reprimir, perseguir, hostigar o por lo menos amedrentar a otros venezolanos. Eso, repito, es muchísimo más grave que decir algo lamentable. No, eso es utilizar, repito, la lógica y el discurso de la confrontación entre hermanos en un momento que, por cierto, y esto llama profundamente la atención, en un momento que en nuestro país no está planteado ningún proceso de convulsión social. Hay ciertamente conmoción social, que es otra cosa. El país está conmocionado. ¿Por qué? Por la pobreza. ¿Por qué? Por la destrucción del salario. ¿Por qué? Porque el gobierno de un plumazo destruyó las reivindicaciones que los trabajadores venezolanos han logrado en más de 70 años de lucha. Sí, hay conmoción, hay preocupación, hay angustia y hay rechazo. Pero violencia no hay. En Venezuela no estamos hoy en presencia de un ciclo de protestas violentas. No.
Lo que está ocurriendo en nuestro país en este momento es, por el contrario, que estamos en las puertas de un proceso electoral. Nada más y nada menos. De un proceso electoral. Eso es lo que está ocurriendo en nuestro país de acuerdo al cronograma constitucional. Elecciones en el año 2024 para elegir al presidente de la República. Elecciones en el año 2025 para elegir la Asamblea Nacional y todos los demás poderes, gobernaciones, alcaldías, etc. Eso es lo que está planteado. Y eso, por cierto, es lo que está determinando la agenda de los actores políticos de oposición. Para mi gusto, está determinando la agenda de la oposición más allá de lo que debería ser. ¿Qué? Es decir, para mi gusto, la oposición político-partidista está concentrada única, exclusiva, unicelularmente en el tema electoral y no se están ocupando como debieran, ¿no?, de las realidades terribles de la agenda económica, las realidades terribles de la agenda social, las realidades terribles de la emergencia humanitaria compleja que estamos viviendo. No, la agenda político-partidista de la oposición es exclusivamente electoralista. Tú le preguntas a cualquier dirigente de oposición y te va a decir si está en la primaria, si no está en la primaria, si no está en la primaria, ¿por qué? Si está en la primaria, ¿de qué manera? Si está en la primaria, pero no está de acuerdo con que el CNE dé apoyo técnico. Otros están en la primaria, pero no están de acuerdo con que el CNE venga a ayudar. Ese es el discurso. Y esa es la praxis de la oposición político-partidista en este momento. ¿Entiendes? Entonces uno se pregunta, ¿a cuenta de qué ese discurso desmesurado, para utilizar una expresión estítica, ese discurso desmesurado del señor Maduro Moros, llamando nada más y nada menos a unos venezolanos a que enfrenten a otros venezolanos porque tienen una opinión política diferente? ¿Por qué? Chico, se me ocurren algunas causas. La primera causa tiene que ver con el profundo desafecto que tiene el pueblo chavista hacia el señor Maduro, ¿no? Eso es lo primero que se me ocurre como explicación de esto. Yo creo que quien más rechazo tiene hacia el gobierno y hacia la directiva del PSUV hoy, más rechazo incluso que los independientes, más rechazo incluso que la oposición, son las personas que en alguna oportunidad, ¿no?, se sintieron vinculados al proyecto político que alguna vez fundara el señor Hugo Chávez. ¿Y saben por qué eso? Bueno, porque el independiente tiene una distancia muy grande del tema de la política. Prácticamente le importa poco lo que allí ocurra, ¿no? Rechaza al gobierno porque por experiencia propia sabe, ¿no?, que su vida hoy es muchísimo más difícil que hace 10 años o que hace 20 años. O si tiene memoria y edad suficiente, sabe que hoy su vida es mucho más difícil que hace 30 años. Pero no tiene pues una particular inquina, no tiene una razón ideológica, por ejemplo, para decir que está en contra de este gobierno. El venezolano de oposición sí está en contra del gobierno, pero para el venezolano de oposición esto no es novedad. El venezolano de oposición tiene años, prácticamente un cuarto de siglo, en una confrontación, en un cuestionamiento, en una crítica, y, repito, no hay novedad. O sea, descubrir que el gobierno es ineficiente, que sus estructuras son permeables a la corrupción, que, bueno, ¿qué te puedo decir?, que en muchas ocasiones ha sacrificado el interés nacional, como en el caso de Guyana, en beneficio de sus intereses ideológicos. Bueno, eso lo saben los venezolanos de oposición, ahí no hay sorpresa. Pero el venezolano de la base chavista
no solamente se siente decepcionado, el venezolano de la base chavista se siente traicionado, traicionado. El venezolano de la base chavista ve lo que está ocurriendo hoy y dice, no fue para esto que votó por Chávez. No fue para esto que hicieron lo que llamaron en alguna oportunidad una revolución. No fue para esto que pusieron sus esperanzas, sus sueños en un determinado proyecto político. No, no fue para esto. Y además de esa desafección, de esa progresiva ruptura, no entre Maduro y Diosdado, no entre Diosdado y Eliajagua, no entre Eliajagua y los Rodríguez, no. Entre todo lo que es la dirigencia pesubista y gobiernera y la base popular que alguna vez fue chavista, además de esa desafección, además de esa progresiva ruptura, hay ahora un nuevo dato, que es que el gobierno se ha empeñado en construir una nueva identidad que hasta en lo simbólico, hasta en lo gráfico, hasta en los colores, rompe con la tradición y las claves de identidad del chavismo del pueblo, del chavista popular, y entonces ya el divorcio entonces es formal. Ya no se trata de que haya la intuición de que esto va por un camino distinto al que ellos hubieran querido y al que quisieron hace 25 años, 22, 20, 15. No, ya es la constatación. Ven a un programa llamado Con Maduro Más, azulito todo, ¿no? Azulito, con una producción impecable desde el punto de vista técnico, aséptico, o sea, una especie de nevera por lo frío que es, ¿no? Por la evidencia de que el aire acondicionado sustituye ahora a lo que alguna vez fue el calor popular. Entonces la gente ve eso y dice, bueno, efectivamente esto no tiene nada que ver con lo que alguna vez fue una esperanza, con lo que alguna vez fue un sueño. Entonces, esa ruptura progresiva, ¿no?, entre el chavismo popular y la nomenclatura gobiernera, ellos tienen que intentar resolverla, ellos tienen que intentar remediarla. ¿Por qué? Bueno, ya ni simplemente porque allí es donde están los votos, ¿no? Los reales pueden estar arriba, en la cúpula, en la rosca, ¿ves? Pero los votos están abajo. Entonces tienen que tratar de recuperar esos votos que están abajo. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, intentando jugar cuadro cerrado. Es decir, intentando repolarizar al país. Y repolarizarlo, ¿cómo les digo? Desde una perspectiva falaz. Porque ¿cuál es hoy la polarización real de Venezuela? ¿Cuáles son los términos en que hoy está polarizado nuestro país? No es entre izquierda y derecha, ¿vale? Ni siquiera es entre gobierno y oposición, tampoco. Hoy este país está polarizado entre los que tienen muchísimo, los enchufados, ¿no?, y los que están viviendo cada vez peor, que son la inmensa mayoría de los venezolanos. La inmensa mayoría de los venezolanos estamos viviendo cada vez peor. La ENCOVI, la encuesta de condiciones de vida, revela que la pobreza en Venezuela hace años salió de los barrios, inundó la cuadrícula urbana, se posesionó de las urbanizaciones de clase media y de las urbanizaciones de clase media alta, incluso. Esos son los datos hoy de la realidad, los datos de esta nueva polarización. Entonces, ¿qué te puedo decir? Los estrategas del gobierno dicen, no, tenemos que repolarizar nuevamente el país en base a un nuevo criterio.
¿Cuál será? ¿Cuál será ese criterio? Porque antes Chávez dijo una cosa que era mentira, pero que funcionaba en aquel tiempo. Chávez trazó una raya y dijo, los pobres están conmigo. Allá están los demás. Nosotros vamos contra ustedes, ¿no? Y en efecto, los pobres eran mayoría. No como ahora, que somos la mayoría casi absoluta, pero sí, los pobres eran mayoría. Hoy, la cúpula gobiernera no puede decir, vamos a trazar una raya, los pobres estamos de este lado, porque cuando uno los ve opulentos, grasientos, ¿no?, restregándole al país en la cara sus lujos, cuando uno los ve, uno se da cuenta que esos señores de Armani, de Louis Vuitton, ¿no?, esos señores y señoras vestidos y calzados de marca, esos señores no pueden decirle al país, nosotros los pobres, tal cosa. No, eso no es creíble. Entonces tienen que buscar otra manera de repolarizar al país. Y apelan a esto. Apelan a esta cosa innoble que es la violencia. Entonces le dicen a unos venezolanos, organícense, que van a tener el apoyo de quienes tienen armas para defender a todos los venezolanos, pero esta vez van a defenderlos nada más que ustedes, ¿no? Para reprimir, hostigar, perseguir, molestar, amedrentar a los que piensen distinto. Ese es el intento, esa es una de las razones que explicarían esta cosa extrañísima, que es ver a un jefe de Estado convocando al país, no a la unidad, sino a que un grupo venezolano hostiguen a otro grupo. Una cosa extraña, una cosa loca, ¿no? Porque acaban de decirnos, ¿no?, el gobierno acaba de descubrir que el Esequibo es nuestro. Saludos, familia Girón Díaz, un gran abrazo. El gobierno acaba de descubrir que el Esequibo es nuestro. Sí, ellos tuvieron 20 años de amores con la dictadura cubana. 20 años de amores con Fidel Castro. Se le cuadraban a Castro, le decían, comandante en jefe, ordene. Iban allá a pedirle permiso. Iban allá a atenderse la salud. Les pasara lo que les pasara. ¿Ves? Y resulta que Cuba era la nación que comandaba en el Caribe la operación a favor de Guyana y contra Venezuela. ¿Ves? Y tanto Chávez como Maduro decían, bueno, eso no nos va a separar de nuestros hermanos de Guyana, porque somos hermanos. Y ese diferendo es un invento del imperialismo británico. Eso es una cosa ahí del imperialismo británico y de gobiernos de la Cuarta República. Así lo dijeron, textualmente. ¿Entiendes? Hasta que en el año 2015 se descubre en ese territorio en reclamación una cantidad de petróleo y de petróleo de altísima calidad, tan grande, pero tan grande, pero tan grande, que bastaría para satisfacer las necesidades del pueblo venezolano durante los próximos 50 años. Pero resulta que ya Guyana está allí, envalentonada, y prácticamente haciendo negocios con ese petróleo que pudiera ser venezolano, que pudiera ser reclamado por los venezolanos. ¿Ves? Y haciendo negocios con todo el mundo, haciendo negocios con los gringos, sí, pero también con los chinos. Porque los chinos, señoras, señores, son dueños del 25% del proyecto que lidera la ExxonMobil en la plataforma marítima generada por el Esequibo. ¿Qué tal? Sí, los camaradas chinos. Ese gran país donde hace nada estaba Maduro pidiendo cacao. Entonces,
repito, estamos ante esa dura realidad, ante ese inmenso peligro que es la pérdida del Esequibo. Entonces, ¿qué es lo que cabría hacer? Bueno, unir al país, unir a todos los venezolanos en defensa de lo nuestro. Incluso sale un vocero del oficialismo, el señor presidente de la Asamblea Nacional, y dice: vamos a convocar un referéndum consultivo para que todo el pueblo se exprese a propósito de eso. Ah, estupendo. Pero por otro lado, entonces, al día siguiente, el señor Mauro Moros crea las unidades populares para la paz, para que un sector del pueblo se enfrente a otro. Cuéntame, ¿cómo es que un país dividido va a hacer respetar su soberanía? Cuéntame, ¿cómo es que un país fracturado, dividido, que se hostigue entre sí mismo, va a defender con éxito su integridad territorial? Yo los invito respetuosamente, cordialmente, sobre todo a los señores del oficialismo. Los invito a que revisen los mapas de Venezuela de los últimos 300 años. Revísenlos. Y se van a dar cuenta que Venezuela era grandota y que se ha ido achicando con el tiempo. Cada cierto tiempo Colombia nos mete un mordisco, cada cierto tiempo Brasil nos mete un mordisco, cada cierto tiempo alguien nos despoja de algo nuestro. ¿Y saben cómo? Porque es que Venezuela no ha tenido ninguna guerra en la que hayamos perdido territorio, ¿no? Cada vez que hay una crisis interna, cada vez que hay una guerra interna, cada vez que hay un desastre político, una guerra civil, eso es aprovechado por los vecinos para quitarnos territorio. Es decir, cada vez que los venezolanos nos dividimos, perdemos soberanía sobre parte de nuestro territorio. Es la historia. No es mi opinión política, no. Es la historia de nuestro país. ¿Ves? Entonces, repito, hoy tenemos que dar todos una batalla importantísima, una batalla política, una batalla jurídica, una batalla de opinión pública, nacional e internacional, para hacer valer nuestros legítimos derechos sobre el Esequibo. Entonces, cuando estamos, repito, en pleno proceso y en vísperas de una situación extremadamente delicada en esa materia, el gobierno nacional, en vez de convocar a la unidad de los venezolanos, convoca a esta cosa, ¿no? A que un sector del pueblo se integre en unas fulanas unidades populares para la paz, para enfrentarse a otro sector del pueblo. Chicos, no hay derecho. No hay derecho. Por más precaria que sea la situación electoral del gobierno, por más precaria que sea su capacidad de conexión con su propia base, por más huérfanos que estén de apoyo popular, nada justifica colocar a todo el país en un peligro tan grande como el de la división entre los venezolanos, cuando tendríamos que estar todos unidos frente a quienes quieren despojarnos de lo nuestro, que ahora son muchísimos, casi todos. ¿Por qué? Bueno, porque es que la torpeza de los gobiernos de Chávez y Maduro nos colocaron en esta situación. En este momento nuestra confrontación no es con Guyana, no, es con Guyana y es con Cuba. Es con Guyana, con Cuba y con Estados Unidos. Es con Guyana, Cuba, Estados Unidos, la ExxonMobil y los chinos. Contra todo eso y encima, después de haberse comportado con tanta torpeza, con tanta histórica irresponsabilidad, que han logrado, lo que parecía imposible, colocar a Washington y a La Habana juntos al lado de Guyana y contra Venezuela. ¿Qué te parece? Además de eso, entonces resulta que
se inventan estas cosas para dividir más a los venezolanos y de esa manera debilitarnos más a todos ante nuestros adversarios. No hay derecho, no hay derecho. Este no es un asunto de política doméstica, este no es un asunto ni siquiera de política exterior, esto es un asunto de sentido común, este es un asunto que clama al cielo y que clama al dolor y a la esperanza de la gente. Cuando son las 8:32, vamos a la siguiente pausa comercial, vamos a identificar la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. Ya regresamos con La Fuerza es la Unión. Radio Rumbos en Caracas, sensacional, la emisora de Venezuela. Gigante. Son las 8:34. Publicidad. Vamos a la playa. Convierte tus fines de semana en unas largas vacaciones. Posada Mansión Durjet. Villas equipadas con cocina, nevera, aire acondicionado. Disfruta de nuestra hermosa piscina abierta las 24 horas. Posada Mansión Durjet. En el mismo Caribe de Boca de Chile. A solo 2 horas y media de Caracas. Te esperamos los 365 días del año. Reservaciones por los teléfonos 0414-313-2476 y 0414-131-3998. Síguenos, @tu posada Mansión Durjet. Atención, mucha atención. En Óptica Martínez y Bolívar, en la Roosevelt, frente al elevado y en el centro comercial Propatria, nivel 2, frente a Factory. Se volvieron locos, porque ahora tenemos el 20% de descuento en todo. Llámate ya, 0819 y aprovecha esta locura que tiene para ti Óptica Martínez y Bolívar. Aprovecha que es por tiempo limitado. Y ahora tenemos consulta en oftalmología, con previa cita y a precios solidarios. Corre la voz. Caracas, en Red Vital y Macro estamos para ti los 365 días del año. Visítanos y encuentra todo lo necesario para tu bienestar a precios jamás antes vistos. De lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche. Red Vital y Macro, salud y alimentos en un solo lugar. Hoy la gente está contenta. Red Vital y Macro, lo vamos a celebrar. Se escucha, se siente, llega a todas partes con una programación completa y de calidad. Es Radio Rumbo 670 AM. Gigante. Son las 8:36. Tiene ya bastantes años de prestigio en Venezuela. Radio Rumbo. Es el primer lugar de nuestro hogar. Gracias, vale. Saludos a Rebeca. Continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Algunos comentarios, algunas declaraciones de diversos sectores, algunos de la oposición político-partidista, otros de la naturaleza más ciudadana, de la sociedad civil, todos preocupados a propósito de este tema de las famosas, las lamentablemente famosas unidades populares por la paz. Es decir, estos cuerpos irregulares estimulados desde el poder. El señor Andrés Caleca, quien como todos sabemos es precandidato presidencial, pero no tiene militancia partidista ni tiene maquinaria que lo respalde. Sin embargo, su discurso ha calado hondamente en diversos sectores. Nos dicen los colegas del Nacional Web. Andrés Caleca señaló que las unidades populares para la paz son otra manifestación totalitaria de Maduro. Yo estoy de acuerdo con esta apreciación de Caleca, ya lo dije, pero les confieso, creo que la cosa es suficientemente grave como para ir más allá
en nuestro cuestionamiento. Otra organización, esta vez una organización de la sociedad civil, Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa Nacional, que como ustedes saben es la organización bandera de la sociedad civil venezolana en materia militar. Bueno, es dirigido por la doctora Rocío San Miguel. Control Ciudadano exige que unidades de paz no estén armadas. Es el planteamiento que hace Rocío San Miguel, que hace la gente de Control Ciudadano. Yo, por supuesto, estoy de acuerdo con este planteamiento, pero creo que es absolutamente insuficiente. Debo recordarles que, desgraciadamente, estamos ya, los venezolanos, hemos visto cómo en diversas ocasiones hay grupos civiles irregulares, unos llamados colectivos, otros abiertamente se presentan como guerrilla urbana, que han actuado contra sectores de la población sin que la fuerza pública haga nada y en algunas ocasiones incluso con el respaldo de la fuerza pública. Así que el hecho de que estén o no estén armados estos grupos irregulares termina siendo irrelevante, porque es que atrás tienen, ¿no?, a los que sí están armados, policías, Guardia Nacional, etcétera, etcétera, respaldando la acción violenta de estos grupos. Entonces, bueno, lo hemos visto muchísimas veces. Lo vimos hace poco frente a la Escuela Experimental Venezuela, ¿no? Estaban unas maestras protestando, exigiendo salario decente, y llegó un grupo de gente violenta a golpear a las maestras. Efectivamente las golpearon. Eso está ocurriendo, repito, allí frente a una sede de la Defensoría del Pueblo, al lado de un módulo de la Policía Nacional Bolivariana. ¿Tú crees que los policías hicieron algo? ¡Nada! ¡Nada! A veces la cosa es peor que la inacción. A veces es que lanzan una operación de pinzas, ¿no? La policía o la Guardia Nacional empuja a los manifestantes hacia un sitio donde están estos grupos irregulares y les caen a golpe de manera impune, ¿no? Lo hemos visto varias veces, así que ciertamente entiendo la exigencia de Control Ciudadano en el sentido de que estas llamadas unidades de paz no estén armadas, pero es absolutamente insuficiente. Otras informaciones en esta noche del jueves 5 de octubre. Tenemos un despacho internacional que es sumamente curioso, ¿no? Es el anuncio de cómo Washington y Miraflores, la Casa Blanca y Miraflores, Biden y Maduro, bueno, se pusieron de acuerdo, chicos, para hacer algo, en este caso, contra los migrantes. Voy al texto, dice así: Estados Unidos reanudará los vuelos de deportación a Venezuela para disuadir la migración. Los funcionarios norteamericanos señalaron que ya tienen identificados varios individuos que están bajo su custodia y que serán enviados de vuelta a Venezuela a un primer vuelo de deportación en los próximos días. Voy al texto. El gobierno de Estados Unidos reanudará los vuelos de deportación de migrantes a Venezuela tras años de haber congelado esta práctica, como una medida para disuadir la migración hacia su frontera sur, anunciaron funcionarios este jueves. El Ejecutivo venezolano aceptó recibir a ciudadanos de su país que se han deportado de Estados Unidos, algo que no era posible hasta ahora, ya que Washington y Caracas rompieron relaciones diplomáticas en 2019 y Venezuela está sujeta a fuertes sanciones económicas. Estados Unidos no dio detalles sobre cómo logró que Venezuela, es decir, que Miraflores, es decir, que Maduro, aceptara de nuevo los vuelos de deportación. Los funcionarios aseguraron que han pedido durante mucho tiempo al gobierno de Maduro que reciba a sus ciudadanos. El anuncio llega en medio de un aumento en las detenciones de personas que intentan cruzar de manera irregular la frontera de Estados Unidos y México, con más de 180,000 migrantes detenidos solo en agosto.
Tenemos un tuit de un funcionario del gobierno, el señor Alfred Nazaret, que dice urgente, un tuit de fecha de hoy. Autoridades de la República Bolivariana de Venezuela y autoridades de Estados Unidos acordaron permitir la repatriación ordenada, segura y legal de los ciudadanos venezolanos desde Estados Unidos. Lea aquí el comunicado de Miraflores. Digo que esto es muy curioso porque, repito, hasta hace nada y aún hoy algunos efectos, el gobierno de Estados Unidos dice que el gobierno de Maduro no existe, que el gobierno de Maduro no es legítimo y que ellos se entienden con la Asamblea Nacional 2015, porque el gobierno de Maduro supuestamente no existe. Ahora resulta que sí. Ahora resulta que para deportar venezolanos sí existe, no solamente existe el gobierno de Maduro, sino que se ponen de acuerdo para actuar conjuntamente contra los migrantes. Es ciertamente lamentable. Voy a compartir con ustedes sobre este tema algunos criterios que ha expresado, por ejemplo, Carolina Jiménez Sandoval. Carolina Jiménez Sandoval es la directora de WOLA, son las siglas norteamericanas, las siglas en inglés, de la Oficina en Washington para América Latina, una organización no gubernamental. Dice así: Estados Unidos anunció que retomará vuelos de deportación a Venezuela. Reacciones rápidas, 2 puntos. Urge respeto a principios de no devolución, que ninguna persona en estado de necesidad de protección sea deportada. Esta decisión no implica que emergencia humanitaria y crisis de derechos humanos ya no existan. De hecho, hace poco Estados Unidos, sigue diciendo Carolina Jiménez Sandoval, hace poco Estados Unidos otorgó TPS, el estatus de protección temporal, a 470,000 venezolanos, lo cual muestra que se entienden las condiciones que existen en Venezuela, pero el contexto electoral en Estados Unidos sube la presión para que el gobierno norteamericano, entre comillas, controle la migración. Esta decisión es lamentable, dice Carolina Jiménez Sandoval, de la Oficina en Washington para América Latina. Llamamos a respetar los derechos humanos. Ciertamente yo creo que es curiosa esta decisión, curiosa por varias razones, ¿no? Por supuesto, pretender restringir el flujo migratorio con medidas administrativas, policiales, militares, está demostrado que es ineficiente. Peor que ineficiente, está demostrado que hacer eso solamente beneficia a las mafias de trata de personas. Cada vez que hay un nuevo obstáculo legal, administrativo, militar o policial para el flujo migratorio, la respuesta es que las mafias, los coyotes, los carteles, toda esa industria diabólica que convierte en negocio la sangre y el dolor de los migrantes, bueno, simplemente sube las tarifas, ¿ves? Suben sus precios e incrementan sus ganancias. Eso es un hecho, eso no es una suposición. Esa es la primera razón por la que digo es muy curiosa esta medida del gobierno norteamericano, pero más curioso todavía, ¿no?, es que sea una medida acordada, ¿no?, entre el gobierno norteamericano y el gobierno revolucionario y socialista de Maduro. Muy curioso. Por cierto que es congruente también con lo que ocurre con el gobierno mexicano, que por cierto también es súper revolucionario y súper antigringo, pero a los efectos de la vida real se acuerdan con el gobierno norteamericano en el conjunto de las políticas contra los migrantes. En vez de articular una política para solventar las
se ponen de acuerdo es para reprimir y devolver a los migrantes. Curioso, ¿no? Bueno, esto es una de las informaciones que queremos compartir con ustedes en esta tarde-noche del jueves 5 de octubre. Hay otra información muy delicada, muy grave, ¿no? Que tiene que ver con el foro o diálogo social entre el Ejecutivo Nacional, la Organización Internacional del Trabajo y la dirigencia sindical venezolana. Ojo, estemos claros en algo, ¿no? Este diálogo tripartito, esta suerte de diálogo tripartito siempre ha tenido algunas críticas muy duras, ¿no? Sobre todo porque la representación sindical venezolana no se corresponde exactamente con los sectores sindicales de base que están en lucha, ¿no? Pero es un espacio importante para plantear los requerimientos de los trabajadores venezolanos y para que el gobierno los escuche, teniendo la mediación o por lo menos la presencia de la Organización Internacional del Trabajo. Que nadie se llame a cuento, que nadie se llame a engaño. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, es un órgano internacional que tiene mucha fuerza para negociar con los gobiernos, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, las Naciones Unidas, ¿no? Que es más bien un foro de debate, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, tiene mucha fuerza. Me explico. Si un gobierno, ¿no?, incumple sus acuerdos con la OIT puede en un momento determinado, por ejemplo, determinar un boicot portuario, ¿no?, a las importaciones y exportaciones de ese gobierno y de ese país, y ese país se mete en un tronco de problemas, ¿no? Por eso los gobiernos suelen escuchar con más atención y más cuidado a la OIT que a las mismas Naciones Unidas. Bueno, el titular dice lo siguiente: por desacuerdos entre el Ejecutivo y la OIT se suspendió el foro de diálogo social. Voy al texto. El secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, José Elías Torres, informó que fue suspendida la cuarta sesión del foro de diálogo social, cuyo inicio estaba previsto para este jueves 5 de octubre en Valencia, Estado Carabobo, con la visita de la delegación de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Al parecer, dijo Elías Torres, hubo posiciones encontradas entre los representantes de la OIT y el gobierno nacional, porque les pidieron que fueran más efectivos en los planteamientos que se van a discutir y en los resultados a los que aspirábamos, tal y como se lo pidió la dirigencia sindical venezolana a la OIT, explicó Torres al Pitazo. Este despacho, el diario tal cual, pero citan a la gente del Pitazo. El secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela señaló que fueron informados la tarde del miércoles 4 de octubre antes de salir a Valencia y no manejan la versión oficial. Sin embargo, aseguró que se reunirán con la delegación de la OIT para presentarles los casos que tenían previstos llevar a la reunión tripartita. No tenemos información oficial, dijo. Nos dijeron que por situaciones sobrevenidas, entre comillas, se haría un ajuste en la reunión del cuarto foro. De igual forma, los representantes sindicales se reunirán con los representantes de la OIT de forma bilateral para hacer llegar los casos que tenían planteado conversar en el encuentro tripartito, apuntó. Es difícil exagerar la gravedad de esto. Usted puede decir, bueno, pero es que el gobierno siempre hace lo mismo, sabotea las instancias de diálogo, las torpedea, las incumple. Así que esto es más o menos más de lo mismo. Bueno, yo quisiera que ustedes se pusieran en el pellejo de los 8 ciudadanos jubilados de PDVSA que están hoy cumpliendo su 10º día de huelga de hambre. Repito, 10º día de huelga de hambre, reclamando el pago de sus prestaciones y de sus pensiones, ¿no? Para ellos esta reunión era una esperanza. Ahora resulta que no se va a dar. Yo quisiera que ustedes se pusieran en el pellejo
de los centenares de miles de maestros y maestras venezolanos y venezolanas que tienen todo un año escolar protestando por los salarios irrisorios que están recibiendo, ¿no? Y que ciertamente para ellos era una esperanza el que esa reunión con la presencia de la Organización Internacional del Trabajo sirviera para destrancar la posición del gobierno y de la ministra de Educación, que, como ustedes ya saben, la última gracia hizo sobre este tema, es decir, que los maestros tendrán mejores sueldos cuando mejoren las condiciones del país, ¿no? Eso es yo lo entendería si la ministra o el presidente dijeran, bueno, los burócratas tendrán escoltas, ¿no? O tendrán camionetas blindadas, o tendrán viajes al exterior cuando mejoren las condiciones del país. Pero no, aquí ellos se la pasan viajando de Maiquetía para China, de China para Argelia, de Argelia para Cuba, de Cuba para X, ¿no? Mientras a los maestros les piden que tengan paciencia y que esperen que las condiciones del país mejoren. Bueno, ayer se encadenaron frente a las puertas de la Defensoría del Pueblo 4 trabajadores de Ferrominera del Orinoco para denunciar los despidos masivos, para denunciar el amedrentamiento, el hostigamiento, la destrucción del salario, del empleo. Para personas como esas, esta reunión era ciertamente no la instancia de donde iban a salir las soluciones, pero sí era un espacio para plantear o para que sus voces pudieran ser escuchadas. Esto es muy grave, muy grave. Como grave creo también que es parte de lo que está pasando en materia de política opositora. Hoy se produjeron unas declaraciones del señor Manuel Rosales. Como ustedes saben, Manuel Rosales es gobernador del estado Zulia. Es una persona que no se postuló como precandidato en las primarias opositoras. De hecho, insinuó el apoyo a otro precandidato, concretamente a Enrique Capriles Radonsky. Y hoy hace la siguiente declaración. El titular que le dan los amigos del Pitazo es el siguiente: Manuel Rosales, 2 puntos. Mis aspiraciones presidenciales no murieron. Voy al texto. El gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, aseguró que a pesar de no haberse inscrito en las elecciones primarias de la oposición, mantiene sus aspiraciones presidenciales. Así lo dejó saber este jueves 5 de octubre durante una entrevista en un circuito radial caraqueño. El hecho de que yo haya dicho que no voy a aspirar en este momento en las primarias, no me voy a inscribir, no quiere decir que mis aspiraciones se marchitaron y murieron. Yo seguiré aspirando hasta el último suspiro de mi vida a ser presidente de la República, dijo Rosales. El dirigente del partido Un Nuevo Tiempo manifestó críticas contra la oposición y dijo que si no ha funcionado la estrategia hay que cambiarla. Tenemos que ceder en alguna de nuestras aspiraciones para que se dé la negociación, dijo. Para que este país cambie debemos olvidarnos de los potes de humo y construir una propuesta seria que nos conduzca a un cambio, agregó. Bueno, estas fueron las declaraciones del señor Manuel Rosales en la mañana de hoy. Le dio estas declaraciones a nuestro amigo Román Losinski. Bueno, desde Maracaibo, precisamente, los amigos del portal La Tercera Voz se hacen eco de unas declaraciones que hoy, dio el dirigente político Enrique Márquez en el contexto de un programa de televisión en Caracas, en Globovisión en concreto. El titular dice lo siguiente: Enrique Márquez insta a Manuel Rosales a enfrentar los desafíos del estado Zulia. Voy al texto. Durante una intervención en un programa en Globovisión, el político Enrique Márquez envió un mensaje a Manuel Rosales, actual gobernador del estado Zulia, instándolo a ponerse a la altura de los desafíos que enfrenta la región.
El conductor del programa le pidió a Márquez que le transmitiera un saludo al gobernador. En respuesta, Enrique Márquez destacó la importancia de que los líderes políticos asuman un papel activo en la protección de los derechos y las necesidades de la población zuliana. Mencionó que el gobernador Rosales se encuentra en un momento ideal para liderar esa lucha. Márquez enfatizó que en el contexto de un gobierno centralista y la difícil situación económica que enfrenta la población, es crucial que los gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y legisladores se coloquen a la altura de los desafíos. Asimismo, hizo referencia a la tradición de lucha y determinación del pueblo zuliano, que históricamente ha buscado mejorar sus condiciones de vida y no se ha conformado con las circunstancias adversas. Es decir, por un lado, el gobernador Rosales, el gobernador del Zulia, Manuel Rosales, dice que no ha abandonado sus aspiraciones presidenciales, y por otro lado, Enrique Márquez, que si alguien lo ha olvidado, era presidente del partido Un Nuevo Tiempo, nada más y nada menos. Desde esa condición jugó un papel destacadísimo en la construcción de la victoria electoral del año 2015. Cuando retorna al país Manuel Rosales, cuando regresa del exilio Manuel Rosales, lamentablemente hay que decirlo, una importante cantidad de dirigentes del partido Un Nuevo Tiempo se vieron forzados, obligados a retirarse de esa organización. Dirigentes muy importantes como Enrique Márquez, como Delsa Solórzano. Bueno, ahora resulta que Rosales anuncia que sus aspiraciones presidenciales siguen vivas, y Márquez le responde recordándole que él es gobernador del Zulia y que tiene que responderle a la población del estado Zulia. Me parece, así como dije hace un rato, que cuando todo el país tiene que unirse, por ejemplo, para enfrentar el desafío que significa la reivindicación de los derechos históricos de Venezuela sobre el Esequibo, en un momento como este, es criminal y estúpido dividir a los venezolanos, dividirnos entre izquierdas y derechas, y entonces llamar a la gente de izquierda para integrar unas unidades para enfrentarse a los venezolanos de derecha, porque supuestamente la derecha es violenta. Dios mío querido, cuando todos los venezolanos, todos, tendríamos que estar unidos reclamando el Esequibo, exigiendo nuestros derechos legítimos sobre el Esequibo. Bueno, puse ese ejemplo y dije, el gobierno está equivocadísimo al hacer esto. Pero así mismo lo digo en relación a esto. Cuando todos los matices de oposición tendrían que estar en este momento uniéndose para construir una única opción que le arrebate el poder a Maduro en el año 2024 por la vía pacífica y electoral, cuando todo el gobierno, cuando toda la oposición tendría que estar en eso, ¿no? No solamente juntos en la primaria, sino además construyendo la capacidad de acordarse en la eventualidad de que no haya primaria o que sea desconocida. Porque lo importante no es tal o cual método, lo importante es estar unidos y trabajar unidos para arrebatarle el poder a quienes están destruyendo el país. Cuando estamos en eso, entonces resulta que, bueno, tenemos que ver declaraciones y contradeclaraciones como estas, ciertamente extemporáneas y de alguna forma lamentables. Cuando son las 9 en punto nos despedimos. Trabajamos para ustedes en la presidencia, el Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo, como de costumbre, el señor Luis Salazar. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chio Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de Frigoríficos N&S, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos mañana a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere. Hasta luego, hermano querido. Buenas noches. Mañana, vale.